¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte del video Valoración de árboles urbanos. Y bueno, en el primer video comentábamos acerca del libro del doctor Vicente Caballero Mellado de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre árboles, pero vamos a revisar otro documento. Aquí te va a aparecer en pantalla en este momento. La autora es María de Jesús Pérez Triguero y bueno, ella también pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. Es un artículo, es su tesis de maestría y también está publicado especialmente como artículo científico. Bueno, el título, ahí lo estás viendo, lo voy a leer, es Análisis de los métodos de valoración del arbolado ornamental y propuesta de aplicación del proceso analítico jerárquico a la valoración de árboles ornamentales. Y bueno, ahí tienes la ficha por si lo quieres buscar, Pérez Triguero en el 2016 de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, en esta tesis, la autora retoma algunos de los métodos y ella se basa en el proceso analítico jerárquico para la valoración de árboles. Esta tesis la puedes buscar, está en internet. Hacen el avalúo de 3 árboles precisamente del campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Decíamos en el video anterior cuál es la diferencia entre árbol sustituible y no sustituible. Decíamos que para que sea sustituible, lo tienen que vender en un vivero, tiene que tener posibilidades de arraigo, o sea que sea técnicamente, y una más. Entonces, si cumple esas 3, el árbol es sustituible, si no es no sustituible. Entonces, ¿cómo evaluar árboles no sustituibles? De esto nos habla la tesis, pero bueno, primero, antes de entrarle a fondo, vamos a revisar un poco sobre los métodos. Entonces, el primer método que vamos a revisar, ahí te va a aparecer en pantalla, el nombre es el método del CTLA, que quiere decir Council of Tree and Landscape Appraiser, o sea, el Consejo de la Tierra y Paisaje, o de los evaluadores de la Tierra y Paisaje. Y bueno, tiene su origen en 1957, donde varias organizaciones americanas se juntan y crean un método llamado NSTC 1957. Y esa es la base, porque es hasta 1975 cuando nace este consejo que te decía, el Council of Tree and Landscape Appraisers, que es el CTLA. Y bueno, este consejo, o a veces lo nombran como un método, no es un método como tal, en realidad son 4 métodos. O sea, este consejo es un complejo, pero tiene 4 métodos. Entonces no es un método en sí, sino que se compone de 4 métodos. Tiene la ventaja precisamente de que en este consejo, uno de los 4 métodos es muy probable que describa el problema que tienes con el árbol y cómo evaluarlo. Y bueno, la desventaja es que sí se requiere cierta pericia para poder abordar este tema de valoración de árboles. Entonces, estos 4 métodos que forman el CTLA, el primero es el método del costo de reposición, que en inglés es el Replacement Cost Method. Las iniciales son RCM y se basa, básicamente en el costo de reemplazar el árbol. Esto es, obviamente si es sustituible. El segundo es el método de la fórmula del tronco, que sería el Trunk Formula Method, TFM. Y es para árboles demasiado grandes y es en base a una fórmula donde se proyectan valores, pero viene determinado por la variable, la dimensión del tronco. El tercer método es el método de costo de cura, que en inglés sería Cost of Cure Method, o sea, OCOC, son las iniciales. Y se usa para determinar cuando un árbol ha sufrido demasiados daños, o sea, cuánto costaría curarlo. Si es a 3 años el tratamiento, pues dimensionar por mes cuánto se va a gastar de materiales y de mano de obra, cuáles son los requerimientos o los gastos, todo lo que hay que incurrir para curar ese árbol. Por eso es el método del costo de cura. Y el segundo sería el método de costo de reparación, Cost of Repair Method. Se usa, COR son las iniciales, y se usa cuando puede ser llevado a su condición original en un periodo de tiempo, es el costo de la reparación. Entonces, si vemos, el método del tercero, el costo de cura y el costo de reparación se parecen un poco, sin embargo son diferentes, así lo determina el CTLA, y son los 4 métodos que ofrecen o que componen este consorcio de evaluadores de árboles y paisaje. El siguiente método que vamos a hablar es el método Helliwell. Este método fue creado, creado en 1967 y revisado en el 2008 por el mismo autor, Rod Helliwell. O sea, Rod Helliwell era muy joven cuando lo propone en 1967 y ya en su edad adulta, sobre los 70 años, en el año 2008, revisa este método. Y se basa en 7 características que son el tamaño del árbol, la esperanza de vida, la importancia del paisaje, presencia de otros árboles, relación con la posición, forma y factores especiales. Se añade también un valor base, pero destacamos que este método no basa en el costo de reposición o en el valor original. Y se usa solamente en la Gran Bretaña. Ahora vamos a hablar del método STEM o el STEM Math,
ahí vas a ver el nombre en pantalla. Bueno, este método viene del país de Nueva Zelanda, se crea en el año 1996 en la ciudad de Auckland, pero bueno, el método en el que está basado es en el RNZIH Tree Evaluation Method, que bueno, está publicado originalmente en el 88. Entonces el método original clasificaba, son criterios para los árboles, y el método original solo evaluaba de 3 a 27 puntos, no sé, 3, 5, 7, 15, 20, hasta 27, nada más. Y tenía ciertas condiciones, por ejemplo, si el árbol estaba muy dañado en el estado de conservación, anulaba otras características. Entonces, aunque era eficaz en algunos valores, en otros valores por este sesgo de si salías calificado muy bajo en un criterio, te inhabilitaba para ser calificado en otro criterio. Entonces se reforma y nace lo que le llaman el STEM+, o la revisión del STEM, que STEM quiere decir Standard Tree Evaluation Method. Entonces, en el Standard Tree Evaluation Method más, o la extensión, la revisión, el puntaje se estira. En lugar de 3 a 27, ahora va de 15 a 90, que son 15, 30, 60, 75 y 90, así me parece, empieza en 15, son esos. Y bueno, tiene 4 criterios, y en cada criterio se puede calificar del 15 al 90 sin que esto te impida o te anule otro criterio. Son de las revisiones que se le hicieron. Se usa en todo el mundo, pero bueno, es más popular allá por la zona de Nueva Zelanda. Y este método, decíamos, bueno, las categorías son condición, propiedades, características notables, histórico, etc. Aquí a continuación vas a ver una tabla. Esta tabla de calificación ya es del método del STEM+. Como puedes ver ahí, los puntajes son 10, 30, perdón, te dije 15, es 10, 30, 50, 70 y 90. Es del 10 al 90. Entonces, estas son las categorías. ¿Qué significa? Ahí estás viendo la tabla. El 10 significa muy pobre, el 30 pobre, 50 medio, 70 bueno y 90 muy bueno. Entonces, es lo que hace, es clasificar. Y en la columna ves las categorías, por ejemplo, forma, estatura, la dimensión del dosel, que bueno, es la parte de arriba, la dimensión del tronco en centímetros. Por ejemplo, la dimensión del tronco va menos de 50 centímetros, de 51 a 75, de 76 a 100, de 101 a 125 o más de 126. También los años va, por ejemplo, menos de 10, de 10 a 20, de 21 a 35, de 35 a 50 o más de 50. Y si te fijas, el más de 50 califica 90 puntos, mientras que menos de 10 califica 10 puntos. Entonces, si tú estás evaluando un árbol de 30 o 40 años, pues ya tienes que ver ahí, ¿no? Pues años de 21 a 35, 50, tiene 50 puntos. Depende, más años, un árbol más longevo vale más, por eso más de 50 puntos, más de 50 años vale los 90 puntos. Otro, bueno, es la vida útil estimada, la vida restante. La visibilidad, desde cuánto se alcanza a ver, la ubicación, el papel y bueno, la idoneidad. Entonces son los 10 criterios de una sola de las categorías del STEM. Contigo tiene 4 categorías y de esto se trata, de ir puntuando 10, 30, 50, 70 o 90. Y bueno, ahora vamos a hablar, ahí lo vas a ver en la pantalla, de la norma Granada. Probablemente es uno de los métodos más famosos en el mundo. Es creado por la Asociación de Parques y Jardines Públicos de España en el 86 y bueno, se basa en un valor básico y en un costo de vivero, y tiene otras variables como esperanza de vida, valor estética, la rareza de la especie, condiciones del lugar, etc. Aquí, por ejemplo, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en el 2017 lanza otra definición para árbol y dice así: crece en un lugar adecuado para su desarrollo, cuenta con un aspecto fenotípico que corresponde al estándar de su especie y está libre de enfermedades, plagas o heridas. Así definen el árbol perfecto. Bueno, si hay árboles singulares o monumentales, no deberán ser valorados por la norma Granada, ya que los valores encontrados no representarían la totalidad. Entonces, la norma Granada de preferencia es para árboles sustituibles. Y como ya comentamos, la norma Granada fue creada en el 86, sin embargo hay una revisión en el 2006-2007 y se basa en la proyección de datos de tamaño y precio, además de distinguir entre árboles, decíamos, sustituibles y no sustituibles. La norma Granada también tiene la clasificación de árboles, arbustos y palmeras. Ahora vamos a hablar del proceso analítico jerárquico. Como ya comentábamos en otros videos, hay el capítulo 7, el T1E7, es el proceso analítico jerárquico, está dedicado únicamente a eso, lo puedes buscar.
bueno, no va a entrar a profundidad, pero este método, decíamos, es creado por Tomás L. Sati. Él es un estadounidense de la Universidad de Pittsburgh, crea el método en 1980. Y bueno, este método, aunque Tomás Sati lo usa al principio para únicamente la toma de decisiones, es el doctor Jerónimo Aznar quien empieza a usar a la valoración de futbolistas, de inmuebles, de activos ambientales, toma de decisiones, etc. Y bueno, en este caso, además, ya hemos hablado en el video anterior a este del doctor Vicente Caballer de la Universidad Politécnica. Ahora estamos hablando del doctor Jerónimo Aznar de la Politécnica de Valencia, pero al principio de este video pusimos el artículo, la tesis de María de Jesús Pérez Triguero, también de la Universidad Politécnica de Valencia. Es su documento para titularse del máster que le llaman allá. Y bueno, ella propone que con el proceso analítico jerárquico se establezcan, primero que nada, 10 criterios. Entonces aquí a continuación vas a ver una imagen donde vienen los 10 criterios. Esos son los 10 criterios base para formar el árbol, y adentro de cada uno de ellos hay variables. Entonces son 10 criterios que son el volumen, el valor básico, coeficiente edafológico, el número 4 es la edad, condición física es el 5, estructura el 6, ubicación 7, funciones el 8, estética el 9 y propiedades especiales el 10. Entonces esos son los 10 primeros criterios. Aquí lo que estás viendo es la tabla de cómo responde un experto. Ella propone entrevistar a 4 expertos para determinar los coeficientes, para evaluar el árbol. Entonces lo que estás viendo aquí es cómo contestó el experto para estos 10 criterios. ¿Qué podemos ver? Que por ejemplo el volumen importa 14%, el valor básico 4%, o sea, cuando tú veas un árbol te diga que vale cierta cantidad de dinero, ese dinero representa solo el 4%, todo lo demás no lo ves. Entonces es un método que permite establecer otras variables que no encuentran reconocimiento en el mercado para darle valor a estos árboles. Entonces, dentro de esos 10 criterios hay las subvariables. Con este método de María de Jesús Pérez Triguero son 49 subvariables, que aquí las estás viendo. Diámetro del árbol, aquí en estas dos tablas te van a aparecer diámetro del árbol, altura comercial, el valor básico, coeficiente edafológico, edad, forma, vigor, estado sanitario, esperanza de vida, zona radical, tronco, ramas principales, ramas secundarias, hojas, flores, frutos, emplazamiento físico, importancia del paisaje, interés como ejemplar aislado, interés como individuo, visibilidad, incremento en el valor de la propiedad, contribución a la mejora ambiental, aporte de belleza y singularidad. Esa es la primera parte de la tabla. La puse así únicamente para que se viera más grande. Si te fijas, empiezan en 1.1, ahorita terminamos en 7.8 y continúa en 8.1, que son función de pantalla sonora, función arquitectónica o de ingeniería, pantalla visual, función de cortavientos, sujeción y control de erosión, creación de sombra, función decorativa, función ambiental, función económica, función social, la silueta general, el equilibrio de la copa, el equilibrio de las ramas, la configuración de la corteza, color y proporción de los frutos, de las flores, la fragancia de las flores, el podado, si tiene formas especiales, si es un ejemplar único, significado simbólico, significado cultural, significado histórico, la rareza, afección por parte de un grupo de personas o calidad genética. Entonces, estas son las 49 variables y ahí es el ejercicio, ahí tú estás viendo los porcentajes, cuánto importa cada uno. Por ejemplo, ya en el final vemos que el valor básico 3.8, o sea, decíamos cerca del 4% es lo que vale el valor. La pantalla anterior es la opinión de un solo experto y esto ya es después de procesar los 4 expertos, pero si te fijas, esto, la suma al final, suma 100%. Entonces, de un árbol, el 100%, solo el 4% es el valor. Entonces alguien te dice, oye, este árbol vale 10,000 pesos. 10,000 pesos es apenas el 4%. O sea, imagínate cuánto vale el árbol. Y bueno, para determinar este método de María Jesús Pérez Triguero, hay que aplicar las encuestas de proceso analítico jerárquico a los 4 expertos. No son tan pocas las preguntas, sí es un tiempo considerable. Yo lo hice y para entrevistar a 4 expertos, porque aparte, dentro de cada una de estas, hay que sacar, por ejemplo, en el coeficiente edafológico o en la altura, o sea, dentro del coeficiente hay criterios, ¿no? ¿Cuál es el que considera que saca 100, 80, 90? Entonces, dentro de cada uno de estos hay subcriterios para calificar al árbol. Cuando llegues ahí, o sea, vamos a pensar, la edad es el 21.46%, ahí lo estás viendo bien. Pero ¿cómo sabe cuánto de la edad? Entonces hay que hacer una matriz adentro de la edad para calificar de 0 a 10 años, de 10 a 30, de 30 a 50, etc. De esos son aproximadamente 3,000 preguntas.
imagínate, para llevar a cabo esto tienes que hacerle alrededor de 750 preguntas a cada uno de los 4 expertos. Entonces, no es poca cosa hacer el modelo, eso es nada más, y en cada uno van a ser como 4 horas. Entonces son 16 horas para hacer las 3000 preguntas a los expertos y otras 16 horas para procesar. Entonces nada más para hacer puro modelo son 32 horas, más todo lo demás de la investigación. Bueno, ya vimos el método del proceso analítico jerárquico con las 49 variables. Ahora la imagen que te va a aparecer aquí dice HP STEM. ¿Por qué? Porque este diagrama son los criterios del método STEM que comentábamos, pero bueno, es una propuesta en la que estoy trabajando. Más adelante haré un video de estos, corriendo el método que propone María Jesús Pérez Triguero con las 49 variables y comparado con el método que yo propongo, que es el HP STEM. Si te fijas aquí, las categorías en la tabla estás viendo es el valor de metro cúbico de mercado, condición, evaluación del paisaje, la 4 es ambiental y ecológico y la 5ª es evaluación excepcional. Y cada uno tiene variables igual, por ejemplo en evaluación del paisaje está forma, estatura, dimensión del dosel, tronco, años, etc. Entonces, con este diagrama, en lugar de hacer las 3000 preguntas del método proceso analítico jerárquico, se reduce únicamente a 300 preguntas a los 4 expertos. Entonces, es un 10% menos, lo estoy apenas trabajando, pero bueno, ¿cómo se vería? Aquí estás viendo la primera tabla. ¿Cómo le preguntaríamos a un experto? Para ti, ¿qué es más importante? ¿El valor del metro cúbico, la condición, evaluación del paisaje ambiental o la evaluación excepcional? Y ahí lo que estás viendo es cómo contesta, ahí está la matriz, cómo contesta con el 1, 3, 5, 7, 9, etc. Luego, derivado de eso, llegamos también a la ponderación de las variables, a diferencia del otro que eran las 49, aquí son únicamente 27 y son, bueno, el valor del metro cúbico por madera en el mercado, la estructura, salud, forma, estatura, dimensión del dosel, dimensión del tronco, los años, la vida útil, visibilidad, ubicación, papel, idoneidad, servicios, dimensión del dosel, ocurrencia, característica, forma, contribución, años, asociación, relevancia cultural, conmemoración, viuda, bueno, viuda significa si es el último de su especie en esa plaza o en esa región, fuente, retazo o si está amenazado. Y con esto se construye el mismo valor, es el método que estoy proponiendo, es un método que es el HP modificado con el STEM, o dicho de otra manera, el método STEM, las categorías montado en proceso analítico jerárquico, pero como es un experimento empírico, necesito un contraste que va a ser el de María Jesús Pérez Triguero. Como les digo, va a ser más adelante. Ahorita estos videos del 13 al 24 van a ser sobre libros, sobre publicaciones y después tal vez venga una temporada de ejercicios, pero de eso se va a tratar. Y bueno, ya para cerrar vamos a hablar de algo que es el valor complementario. Vicente Caballer y otros autores hablan que cuando haces un avalúo de un sistema de arbolado, de un jardín, de parques públicos, cuando están así en grupo, además de existir el valor como individuo, existe algo que es el valor complementario. Y bueno, este valor complementario, bueno, hay una manera de calcularlo, es alrededor de 6. Vamos a pensar que si el valor de los individuos sale 30 millones de pesos, quiere decir que el valor complementario va a ser sobre 150 millones de pesos, o sea que el valor total va a ser 180 millones. Entonces, para un sistema de arbolado, el valor final es el valor de la suma como individuos, o sea, tú tienes que hacer el avalúo de cada árbol. Si son 20, bueno, el avalúo de los 20 y sumar ese valor que tienes más el valor complementario es el valor total. Entonces, del orden de la primera suma que te sale del grupo por 6, el valor complementario con el valor individual te da el valor total del sistema de arbolado y es alrededor de 6 veces el valor de los individuos. Y bueno, otro concepto que no podemos pasar, el valor de vuelo y valor del suelo. No sé si alguna vez lo has escuchado. Valor del suelo, bueno, no tiene chiste, ese es el terreno, el valor de la tierra. Pero ¿qué es el valor del vuelo? El valor del vuelo es lo que está sobre la tierra. Por ejemplo, si alguien, en los árboles ornamentales, no es tan común, pero decíamos, en los árboles de plantaciones, alguien te puede decir, ¿sabes que yo te rento tu terreno para yo plantar aquí unos años, 10, 15 años, y ya después te regreso tu terreno? Entonces, se puede evaluar el valor de vuelo, o sea, el valor únicamente de lo que producen los árboles, pues conociendo ciclos, tasas de capitalización, producción por kilos, cuánto se va a ingresar en el mercado, etcétera, así como un residual, podemos saber y podemos calcular únicamente el valor de vuelo. Entonces, valor del suelo es el de la tierra y el valor de vuelo es lo de arriba. Si estamos hablando de árboles forestales, maderables, frutales, etcétera, bueno, calculamos eso, el valor de ese beneficio, ¿no? Y bueno, si te piden todo, pues serían los dos, el valor del suelo
y el valor de vuelo. Esto ha sido todo, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Evaluación. Gracias.